Efesios capítulo 6, verso 10 al 17, dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien. Hoy quiero hablarles sobre usando toda la armadura de Dios para vencer. Usando toda la armadura de Dios para vencer. Y cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los Efesios, él la escribe privado de su libertad. Y cuando él está en esa cárcel, privado de su libertad, custodiado por soldados romanos, viene a su corazón y a su mente una imagen de la ropa, del vestuario del soldado romano. Y él toma esa figura para enseñarnos que también nosotros debemos estar vestidos espiritualmente para poder vencer todas las luchas, todas las adversidades, todas las batallas que estemos librando. Y qué interesante es que él toma esa vida o esa vestidura más bien del soldado para referirnos una verdad extraordinaria para el creyente. ¿Y por qué Pablo nos habla de esto? Porque la vida cristiana, desde el momento que llegamos a Jesús, vamos a experimentar, sí, muchas cosas de las que antes hemos experimentado, que no sabíamos cómo responder a ellas. Pero ahora que estamos en Cristo, ahora vemos las cosas con más claridad. Y lo que estemos viviendo debemos enfrentarlo a la manera de Dios y no a la manera nuestra que antes lo hacíamos. Entonces todo cristiano debe ser consciente de la batalla y de las luchas espirituales que enfrenta. Y cuando reconocemos a Cristo como Salvador y Señor, desde ese momento tendremos oposición. Tendremos oposición de las fuerzas del mal. Tendremos oposición del sistema que se llama mundo. Y tendremos también oposición de nuestra propia humanidad. Y son oposiciones que vamos a tener. Por ejemplo, hay un enemigo que se llama usted y yo, y que luchamos con las cosas que están dentro de nosotros. El campo de batalla más fuerte se llama la mente. Y no sé si a usted le ha pasado que llegan pensamientos y llegan cosas a tu mente, deseos malos de hacer cosas feas, pensamientos que llegan a tu mente aún de suicidio, de atentar contra tu vida. Y tú dices, pero ¿por qué llegan esos pensamientos a mí? ¿Por qué llega esa mentalidad para referirme hacia mi vida como algo degradante? Porque tenemos una lucha interna, tenemos una lucha personal que tenemos que librar, porque somos seres tripartitos, somos seres espirituales, somos seres almáticos y que también somos seres físicos.
Tenemos un cuerpo y cada una de esas áreas se ve afectada por el mundo espiritual. No solamente vivimos en la tierra, no solamente vivimos en este planeta terráqueo, sino que también hay cosas espirituales que a veces desconocemos. Aún comportamientos, actitudes y cosas que hacemos que a veces decimos, pero yo ¿por qué hago esto? Y yo ¿por qué reacciono de tal manera? ¿Y por qué me comporto así? Es porque hay algo espiritualmente moviéndose en tu mente, aún en lo que hay en tu corazón, y a veces pasamos desapercibidos. Y rápidamente queremos buscar ayuda inadecuada cuando sabemos que hay una respuesta de Dios para cada situación. Entonces Jesús, por ejemplo, siendo 100% hombre, tuvo que lidiar la tentación. Y era Dios, pero humanamente Él tuvo que enfrentarse ante la tentación que el enemigo quiso proponerle para que Él pecase. Y al pecar, el plan de salvación se hubiera cancelado. Quiere decir, no habría perdón de pecados, no habría salvación. Y el día que usted partiera de esta tierra, de seguro no habría una oportunidad para estar con Dios. Pero Cristo se mantuvo de no ceder a la tentación. ¿Y cuántas veces hemos sido tentados aún a robar, a hacer cosas erradas? De pronto a buscar otra persona cuando ya está la persona con nosotros, ya usted tiene su cónyuge y hay un deseo, hay una provocación que te incita a hacer esas cosas. Es porque hay una lucha, y el hecho que seamos cristianos no somos inmunes a esta realidad, más bien nos prepara para levantarnos firmemente y enfrentar esa realidad con la verdad de Dios. Entonces vamos a tener tentaciones, vamos a tener provocación por Satanás, que es un ser espiritual perverso que te odia, que no ama a tu familia, que no te ama a ti. Él buscará la manera habida y por haber para destruirte, para dañarte, para dañar tu identidad, tu integridad de mujer, para dañar la niñez desde muy chiquitos. Él buscará dañarlos, afectar su corazón, marcar su corazón con heridas, con traumas, y uno no se da cuenta de eso, que detrás de esa situación hay algo espiritual, hay algo oscuro, hay algo de Satanás que quiere provocar, dañar tu mente y tu corazón para que te apartes, para que comiences a hacer cosas terribles, para que seas un delincuente, para que seas una persona totalmente desubicada. Él buscará y utilizará escenarios dolorosos y difíciles para atacarte, pero si yo tomo la armadura de Dios, si yo me visto de Dios, podré vencer los traumas, podré vencer el pasado, podré vencer el presente que esté viviendo, podré vencer todas las cosas que pueden estar a mi alrededor, porque el Señor no dijo en su palabra que no íbamos a tener aflicciones, sino que vamos a enfrentar muchas cosas, pero Él estará con nosotros para ayudarnos. Y eso es un consuelo para nosotros, que Él estaría con nosotros. Por ejemplo, en Primera de Pedro, antes de entrar en esas piezas de esa armadura, en Primera de Pedro 5:8 dice: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Primera de Pedro 5:8 dice eso. O sea que Satanás está buscando al que es débil de la mente. No es que sea loco, estoy hablando aquella persona que claudica en dos pensamientos, aquella persona que duda, que vacila, aquella persona que no es firme en sus convicciones, aquella persona que hoy está contenta pero mañana está triste, mañana está que camina en las nubes pero luego se arrastra, o sea, es de doble ánimo, de doble intención. Aquella persona débil es presa para él, porque puede ser atacada fácilmente por sus bajonazos emocionales, por aquellas cosas que piensa, que permite en su mente. Satanás buscará devorar a esas personas porque son fáciles de atacar, y posiblemente
podemos llegar a ser esas personas frágiles cuando estamos en una situación adversa, sea una situación de dolor, sea porque mi marido me abandonó, sea porque mi mujer se fue, sea porque llegó la enfermedad, sea por lo que haya llegado a nuestra vida. Si no nos agarramos del Señor, hermano, el diablo nos puede ver como vulnerables. Y dice la palabra, sé sobrio. Y esto de ser sobrio es practiquen el dominio propio. Quiere decir, manténganse alerta, manténganse viviendo la vida cristiana en seriedad. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque la vida cristiana no es un juego, hermanos. La vida cristiana no solamente es venir el domingo. La vida cristiana es un compromiso con el Señor. La vida cristiana es cambio. La vida cristiana es despojarme de cosas. La vida cristiana es una decisión de servir. La vida cristiana es un compromiso con el mismo Dios. Es un compromiso con Él, no solamente de hoy, sino de mañana, de pasado mañana y de todos los días que el Señor te permita vivir. Y es allí entonces donde usted y yo vamos a poder encarar la situación. Pero si somos débiles de la fe, hoy creemos en Dios, mañana digo que Dios no existe. Hoy creo que Dios me puede sanar, mañana digo no, Él no es capaz de hacerlo. Comenzamos a vacilar en dos pensamientos. Tenemos como una doble moral, tenemos un doble pensamiento. Satanás buscará atacar al débil. Cuando estamos en momentos difíciles, si no sabemos manejarlo, el enemigo se aprovechará. Es que tengo un problema económico y tengo que pagar una deuda. Hay muchas salidas, pero no todas son las asequibles. Entonces algunos van a robar, otros se van a prostituir, otros van a ir tal vez a vender drogas, a ir a hacer cosas ilícitas porque necesitaba dinero, porque necesitaba provisión para los suyos. Entonces en ese momento el enemigo te ataca y quiere llevarte a que comiences a hacer cosas que vayan a destruir tu vida. Dice también la palabra de Dios que Satanás antes era nuestro antiguo dueño. Y vamos a mirar un momento Juan 8:44 para que luego entremos, mis amados, en materia. Juan 8:44 y hasta el 47 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. O sea que al no estar en Cristo, al no estar creyendo y confiando en el Señor, dice que somos hijos del padre de mentira. Y el padre de mentira es Satanás. Él era nuestro antiguo dueño. Él nos manejaba como marionetas porque Él busca provocar, Él busca que a usted le ceda derecho legal en su vida para que Él te controle como una marioneta. Qué tremendo es esto, hermano. Mire lo que enseña la Escritura, que antes teníamos un dueño y era el padre de mentira. Y usted dirá, pero ¿por qué dice eso? Porque la Biblia lo está enseñando. Pero cuando nos convertimos a Cristo, dejamos de ser del padre de mentira al padre de la verdad. Y esto es muy importante. Y si ya estamos con el padre de la verdad, amamos la verdad y no amamos la mentira. Y buscamos la verdad y seguimos con el Señor y caminamos con el Señor porque somos de Él. Satanás era nuestro antiguo dueño. Nuestra condición humana nos estaba dominando. La Biblia habla que desde el momento que el ser humano nace, por ser engendrado por un hombre, desde ese momento todo ser humano nace pecador. Todos somos pecadores por naturaleza. Y nuestra condición humana
nos esclaviza al pecado, al deseo, al placer, al desorden. Aquellas cosas que tal vez te gusta hacer, entre esas, no tomar y de pronto fumar y todo eso, es porque tu condición humana lo desea. Y lo que hace tu condición humana es esclavizarte en eso. Pero cuando tú tomas la decisión de venir a Cristo, esa naturaleza va a ser dominada por la vida de Dios en tu corazón. Ya no serás tú, ya será Dios viviendo en ti. Y cuando entre en ti ese deseo de hacer lo malo, el Señor te ayudará para que no lo hagas, para que sigas abandonando los vicios, para que sigas abandonando aquellas influencias negativas, para que te sigas apartando de lo que no te conviene. Pero si la vida de Dios está en ti, el Señor se entrona en tu corazón y vas a vencer todo lo que quiera absorberte, todo lo que quiere esclavizarte, todo lo que quiere mantenerte ahí en esa postración de vida. Por eso, mis amados, tenemos luchas y batallas continuas. Si ya estamos en Cristo, seguimos con esas luchas, solo que esas cosas no nos van a dominar a nosotros, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y vamos a vestirnos de la armadura de Dios. El mundo nos invita al pecado, el mundo como sistema. Y nos encontramos en un sistema antimoral donde todo el mundo opina, donde todo el mundo habla, donde hay enseñanzas erradas acerca de la moral, acerca del matrimonio, acerca de la familia, acerca de la parte sexual, acerca de las finanzas. Hay muchas enseñanzas erróneas que se están moviendo de alguna manera, y el mundo es un sistema no solamente político, es un sistema también de falsas enseñanzas religiosas y antimorales, y muchos tal vez pueden estar cayendo en eso. ¿Y por qué hace usted eso? Porque mi vecina lo hace. ¿Y por qué lo hace? Porque todos lo hacen. ¿Y usted por qué realiza eso? Ay, porque es que yo no me puedo quedar sin hacer esto, porque qué tal, qué dirán de mí. Porque eso es lo que enseña el sistema mundo en el cual vivimos. Nosotros como iglesia vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en este mundo y en Cristo vencemos al mundo porque Él lo venció. Pero nosotros lo que hemos creído, y eso es muy importante, mis amados. Por eso debemos vestirnos de la armadura de Dios. Pero qué interesante que el verso 10 del texto que acabamos de leer de Efesios, por favor, muy importante. En el verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Para poder vencer no es con tu humanidad, no es con tus títulos, no es con tus posesiones, no es que hagas parte de tal familia. Hermano, nosotros podemos vencer. Lo que podamos estar viviendo son con las fuerzas de Dios, porque cuando nuestras fuerzas se acaban, inician las fuerzas de Dios. Por eso Él inicia diciendo de que debemos fortalecernos en las fuerzas de Dios. ¿Para qué debemos hacerlo? Porque cuando nosotros nos fortalecemos en Dios, nos vestimos de su armadura espiritual para poder estar firme contra todas las acechanzas del diablo. Quiere decir que hay ataques permanentes, hay ataques a tu mente, hay ataques a tu corazón, hay ataques a tu integridad, hay propuestas indecentes, hay negocios mal habidos, hay cosas que comienzan a sentirse y a despertar en ti que no debes permitir. Hay luchas permanentes. Por eso debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas para poder resistir, para poder entonces enfrentar la realidad de la humanidad, la realidad de nuestra condición de vida, pero no en nosotros, sino con la verdad poderosa de Dios. Y vamos a mirar entonces que el apóstol Pablo mira al soldado romano y se da cuenta que él tiene una vestidura. Y él toma entonces la vestidura del soldado romano para ejemplificarla para el creyente, tomando entonces en sí que si el creyente tiene una vestidura espiritual, podrá vencer. Inicia diciendo en el verso 14:
Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Mire, el soldado romano tenía un cinturón. El cinturón fija entonces su ropa para tener mejor movilidad y destreza para pelear. Ese cinturón lo afirma y puede luchar de una manera mejor. ¿Qué tal usted que no se ponga un cinturón? Y si va corriendo y de pronto está haciendo algunas actividades, cuando usted ve el pantalón está abajo, mostrando lo que no tiene que mostrar. Pero cuando su pantalón está bien ceñido, bien amarrado, usted podrá saltar, usted podrá agacharse, usted podrá correr y el pantalón se mantiene o la ropa se mantiene fija. Él veía que ese cinturón mantenía la ropa del soldado fija. Y espiritualmente lo que nos enseña el tener el cinturón se llama la autoridad y la verdad. Se llama la autoridad y la verdad. Y el cinturón representa para el cristiano la autoridad y la verdad completa y eficaz de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si usted no toma la palabra de Dios para saber qué dice la palabra de Dios acerca de su vida, acerca de cualquier área de su vida, fácilmente usted puede ser atacado, afectado, confundido. Porque hay cosas que a veces no entendemos, hay cosas que no comprendemos, porque usted no quiere tomar la autoridad de la palabra de Dios. Usted no quiere indagar en ella. Usted quiere vivir la vida por intuición y no por revelación de la palabra que ya la tenemos escrita. Usted quiere vivir la vida tal vez es mañana esperemos lo que caiga. Y con lo que caiga usted vive y usted actúa. Pero si nosotros vivimos por convicción de la palabra de Dios, sabemos que si mañana llega, vamos a saber hacer las cosas para mañana o para lo que tenga que venir. Y cuando hablamos de la autoridad y la verdad, es que la palabra de Dios habla sobre todas las cosas. La Biblia habla de todos los temas. La Biblia habla de la parte sexual. Aún ayer estuvimos hablando con los jóvenes sobre la parte sexual. ¿Qué dice Dios acerca de eso? ¿Qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios acerca de eso? Para quitar las estructuras y los pensamientos que tienen muchos jóvenes acerca de esto. Porque mucha juventud se está perdiendo en la prostitución. Mucha gente se está perdiendo en las inclinaciones sexuales porque no hay una palabra para ellos, para inducirlos y para aclararles acerca de la vida en esta área sexual. En la parte de la finanza, la Biblia habla del pecado, la Biblia habla del hombre, la Biblia habla del matrimonio, la Biblia habla de la moral, la Biblia habla de todos los temas de la eternidad, de la muerte, de la vida. La Biblia habla de Dios y sus atributos. La Biblia habla de todas las cosas. El problema es que por no conocer a Dios a través de las escrituras, cuando tengamos ese ataque, cuando tengamos que enfrentar una situación, vamos a perder, porque no tenemos nada. Estamos desprotegidos, no estamos con esa firmeza de la autoridad de la palabra de Dios. Entonces llega cualquier persona a decirte algo y usted lo va a creer y sencillamente recibe el daño. Si no tenemos puesto el cinturón, es difícil resistir las mentiras de Satanás. Y lo más tremendo es que a veces esas mentiras que Satanás trae ciertamente parecen como muy ciertas, pero solo el conocimiento de la verdad de Dios va a desmascarar y va a derrotar las mentiras del enemigo. Y en el libro de Colosenses, vamos a leer un momento, en el capítulo 2, Colosenses capítulo 2, verso 8. Quiero leerle en la traducción lenguaje actual. Colosenses capítulo 2, verso 8. Dice: tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo.
En la Reina Valera dice que nadie nos engañe con filosofías y huecas sutilezas. La palabra filosofía es el amor a la sabiduría. Tiene que ver con el humanismo. Y todo este mundo está lleno, las universidades, los colegios, aún el humanismo se ha metido a la iglesia con pensamientos donde queremos sacar a Dios de la familia, queremos sacar a Dios de la iglesia, queremos sacar a Dios de nuestras vidas y plantar los conceptos y los prejuicios humanos. Y es allí donde podemos perder, porque la filosofía produce una sabiduría humana, pero la palabra de Dios produce una sabiduría eterna, una sabiduría que nos edifica, porque el concepto y el prejuicio humano se está metiendo en nosotros. En las universidades, en los colegios, la filosofía quiere tomar lugar. Pero si tenemos de Dios, vamos a enfrentar esto. Por ejemplo, dice la Escritura en Primera de Timoteo, vamos a leerlo. Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 al verso 3. Mire qué interesante es conocer la autoridad de la palabra de Dios, para que no seamos engañados, hermano. Porque hay tantas religiones, tantas sectas, tantas cosas raras y extrañas que muchas veces uno cae en eso. Aún muchas veces por estar buscando a Dios, usted llega hasta practicar muchas cosas terribles. Hay mucha gente que ha llegado al satanismo, hay mucha gente que ha llegado a practicar brujería porque quiere buscar a Dios de alguna manera y va a religiones y a sectas y a cosas raras y extrañas. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 3 dice: el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. Serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Esa gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos, pero Dios creó todos los alimentos para que nosotros los comamos y le demos las gracias por ello. Los creó para todos los que confiamos en Él y conocemos la verdad. Mis amados, habrán pensamientos y habrán falsas enseñanzas. Y dice que esas falsas enseñanzas son doctrinas de demonios, donde la gente va a prohibir cosas que el Señor está respaldando. Si Dios dice que el matrimonio es la legalidad de la unión entre un hombre y una mujer, en la sociedad y las enseñanzas de muchos maestros falsos que se llenan su mente de cosas malas y quieren provocar con esas enseñanzas, es que usted no obedezca a Dios. Encontramos a personas diciendo que ¿quién dijo el matrimonio? Que el matrimonio no es de Dios, que podemos tener 2 mujeres, 2 maridos, 3 maridos, 4 mujeres, que podemos tener y practicar orgías y podemos hacer muchas cosas terribles. Esos son mentiras y enseñanzas falsas que la gente tiene comezón de oír porque le gusta eso. Pero el Señor está diciendo que Él aprueba el matrimonio, que Él aprueba la unión entre un hombre y una mujer, no entre 2 mujeres, no entre 2 hombres, porque eso es una aberración sexual, eso es una inclinación al pecado. Eso es entonces estar en contra de la naturaleza por el cual Dios creó al hombre y a la mujer. Pero la gente aplaude eso. Los programas de televisión, por ejemplo, ahora tiene que haber un gay en cada programa, porque ahora es la inclusión. Y tenemos que incluir. Y cuando alguien quiera proponer otra cosa, por ejemplo, el bestialismo, la zoofilia y cosas terribles, entonces debemos apoyar todas esas cosas y debemos aplaudir que pase eso. En otros países se aprueba que una persona mayor se case con una niña de 7 años. Y es aprobado en ese país que un hombre se case con una niña de 7 años. Y para ellos es aprobado. Y si llega esa ley, entonces hay que aprobarla y hay que aceptar eso. Hay que aceptar que los hombres tengan relaciones sexuales con animales porque es muy normal. Y luego llegará una ley que apruebe eso. Mujeres quedarán solas. O sea que van a llegar muchas cosas.
Y todo eso se está dando. Y todo eso se está viviendo en diferentes departamentos de Colombia y muchas partes del país y del mundo. Entonces hay que aprobar todas esas enseñanzas donde el Señor las aborrece y donde el Señor dice que no hagamos esas cosas. Nosotros que conocemos la verdad, que tenemos la palabra profética más segura, tenemos que resistir al diablo es con la autoridad de la palabra. Tenemos que resistir a esas mentiras, a esos engaños, a esas sectas que se levantan en contra de la verdad de Dios diciendo no, la Biblia no enseña eso. No es que podemos estar en el Señor y podemos seguir vagabundeando y podemos seguir tomando y podemos seguir en una vida desordenada porque así podemos vivir. Mentira, eso no es una enseñanza de la palabra, es una enseñanza del humanismo, es una enseñanza filosófica donde se quiere hacer creer que el hombre puede vivir con Dios y puede vivir arrastrado en el pecado. Y usted como cristiano tiene que ser defensor de la santidad, tiene que ser defensor del matrimonio, tiene que ser defensor de la niñez, tiene que defender la familia, tiene que defender lo que Dios ha creado originalmente, aunque la gente no le guste. Respeto su comportamiento, respeto su vida como persona, pero no acepto porque usted está invalidando el derecho a la vida, el derecho constitucional que haya un matrimonio entre un hombre y una mujer, y yo personalmente no acepto eso. Y por causa de eso se levanta mucha gente, porque quieren que se apruebe lo malo. Y hay enseñanzas así. Mucha gente quiere enseñar lo errado. Mucha gente quiere enseñar lo que no es de Dios. Mucha gente, y aún la iglesia se ha llenado, la iglesia de Cristo se ha llenado de filósofos, de sociólogos, de pensadores, de gente que provoca ideas, pero eso es basura porque eso no es palabra de Dios. Y la sabiduría del hombre no puede agradar a Dios, hermano. Lo que agrada a Dios es la sabiduría de su palabra. Y tenemos que tener el cinturón bien puesto para que cuando venga alguien a decir lo contrario de la palabra, podamos refutar con autoridad. Y usted no se deje engañar. Usted no se deje engañar. Porque hay sectas, hay religiones extrañas. Por ejemplo, en nuestro país hay una iglesia, la iglesia satánica, donde la gente acude, hermano, qué ignorancia, la gente acude a ese lugar a rendirle culto a Satanás. ¿Usted le parece eso coherente, hermano? Mire la loquera que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos de loquera. Y la gente acude con sus niños, con su gente a adorar a Satanás. Y dentro del templo hay puras figuras y símbolos satánicos. No, es que Satanás no es malo, Satanás te ama, Satanás te quiere. Y quieren engañar a la gente. Y claro que sí, mucha gente ahí. Gente aún profesional, gente que, pero tiene puro conocimiento humano, no tiene conocimiento de Dios, por eso son engañados. Y hay muchas cosas terribles. Hay muchas cosas aterradoras. Necesitamos tener ¿qué? El cinturón de la autoridad de la palabra de Dios. Y así nadie te va a confundir, porque sabes lo que Dios dice acerca de tu vida como mujer. Sabes lo que Dios dice acerca de la salvación. Sabes acerca de lo que Dios dice de que Él solamente perdona tus pecados y no es el cura. Porque sabes que por la palabra el hombre no tiene la facultad porque no es Dios. Pero Cristo sí es 100% Dios y 100% hombre, y en su divinidad pudo perdonar pecados. Y no es el hombre, no es un cura, no es el papa, no es ningún religioso. Pero si no conozco la verdad, entonces me introduzco en el engaño. Y camino engañado, hermano. Y caminamos engañados toda una vida, cegados totalmente. Qué terrible es esto. Pero necesitamos vestirnos realmente. No es momento de seguir vacilando, hermano. Es momento de tomar la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios, y enfrentar los ataques que vienen contra tu mente, contra tu verdad, contra lo que crees en el Señor. Tienes que levantarte creyéndole a Él en su palabra, y con la palabra es que resistimos al maligno. No es gritándole al diablo, no es diciéndole groserías al diablo. Para enfrentarlo es con la verdad, con la palabra de Dios. Así es que enfrentamos a Satanás. Y mucha gente pierde el tiempo enfrentándose a Satanás con palabras y con cosas y todo esto. Ahí pierde, hermano. Ahí pierde rotundamente.
La segunda pieza la encontramos en el verso 14. Sigamos mirando el verso 14. Y sigue diciendo el verso 14: está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Pablo está tomando la vestidura del soldado romano, pero no es una vestidura física realmente, es espiritual. Es espiritual, porque está hablando de la palabra de Dios, tomar la palabra, no un cinturón cualquiera, sino la autoridad y la palabra de Dios. Está hablando de una coraza y se refiere a la coraza, aquella parte que protege su parte frontal, sus órganos frontales, como su corazón, como qué más tenemos, como la parte digestiva, qué más, el hígado, los riñones y todos esos órganos que son ¿qué? Vulnerables. Pero hay un órgano muy importante que es el corazón. Pero estoy hablando de un corazón espiritual, no el corazón que bombea sangre al cuerpo, porque en sí eso es un órgano físico. Estamos hablando de un corazón espiritual donde reside tus pensamientos, tus sentimientos, tu intelecto, tu conciencia y todas esas cosas tan importantes. Entonces lo que dice el Señor es que debemos proteger con la coraza de justicia, que representa la santidad y la justicia de Dios en ti. Por eso es que debemos guardar nuestro corazón y guardarlo de todo lo que quiera contaminarlo y dañarlo. ¿De dónde salen los homicidios? ¿De dónde salen las borracheras que dice la palabra de Dios? ¿De dónde salen los adulterios? ¿De dónde salen todas esas cosas terribles? Del corazón del hombre, porque está contaminado. Y lo que dice Pablo es: vístese de esa coraza, protege ese órgano tan importante que es el corazón. No permitas que tu corazón se llene de odio, se llene de amargura, de resentimiento, de venganza, porque el enemigo te puede hacer daño. El enemigo te puede hacer mucho daño porque tu frontal está descuidado totalmente. El Señor está llamando que su corazón esté libre de toda contaminación de maldad. Eso se llama pureza. Ser libre de toda contaminación mala. ¿Y qué es lo que guardamos siempre en el corazón? Eso, hermano. Nosotros, para guardar odio, es sencillamente que alguien no te salude, que alguien no te preste dinero, que alguien te diga una mala palabra, que alguien te ofenda, que alguien te señale, que alguien no te reciba con agrado, que alguien haga algo en contra tuya, sea algo pequeño o algo grande. De una vez usted lleva eso ¿a dónde? A su corazón. Y comenzamos a permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Quiere decir, no arreglamos en el día, sino que pasamos ese día y sigue viniendo muchos días y nuestro corazón se va endureciendo más y más y más. Y lo que enseña la palabra es que debemos ponernos la coraza de justicia. Es que Cristo, la justicia de Cristo, que vivamos la santidad de Dios en nosotros. No lo podemos hacer nosotros a nosotros mismos, es la justicia divina. Esta justicia divina debe mostrarse en su vida personal. La coraza protege el corazón, centro de los sentimientos y de la voluntad. Sobre toda cosa guardada, dice Proverbios 4:23. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Tengamos cuidado. Amar a Dios, hacer lo que agrada, ser íntegro con nuestros semejantes, proporciona una buena conciencia ante Dios y ante los hombres. Y cuando Satanás intente atacarte, acusarte y hacerte frente, no podrá hacerlo porque tu corazón está libre. Tu corazón está sano. Y mientras que tú no liberes tu corazón, Satanás seguirá atacándote y seguirá haciéndote daño. Debes ponerte la coraza de la justicia de Dios. No vivas para ti, vive para Cristo, porque Él es el único justo que no pecó. Nosotros hemos pecado, pero Él no.
Vivamos la justicia de Cristo, hagamos el bien, amemos a Dios, amemos a nuestro prójimo, ayudemos, sirvamos, que nuestras palabras, nuestra conducta, nuestros pensamientos sean consecuentes con lo que decimos ser y practicamos, que es la fe cristiana. Pastor, pero eso es muy difícil. ¿Cómo no voy a tener rencor en mi corazón si ese hombre me abandonó? ¿Y cómo no voy a tener rencor si fulano habló de mí? Puede que sea duro, hermano, pero más duro es vivir cargado de amargura. Es mejor tener un corazón libre de amargura. Porque así, cuando el enemigo te vaya a atacar, no podrá tener ningún efecto hacia ti. ¿Y por qué muchas veces vivimos derrotados? ¿Acaso Dios no venció al mundo? ¿Acaso Dios no venció a Satanás? Claro que sí. El problema es que usted no ha querido vivir en esa victoria de Cristo. Tal vez usted no ha querido apropiarse de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios ha hecho. Y por eso tal vez vivimos vidas derrotadas todo el tiempo y no vidas en victoria, la cual tenemos que vivir. Porque no hemos querido someternos a la justicia de Dios y vivir para Dios. Número 3, en el verso 15, por favor, dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Estamos hablando de algunas piezas de la armadura del soldado romano que Pablo toma para referirse a una vestidura espiritual para el creyente. Hemos hablado de la primera, que es ¿qué? El cinturón. Estamos hablando de dos, que es la coraza, que es la parte que protege la parte pectoral de el cristiano, su corazón, que es algo tan vulnerable. Pero habla también de un calzado del apresto. Y esto habla de la motivación que debemos tener, mis amados, que debemos tener para seguir llevando la palabra de Dios. Cuando usted se le ha predicado la palabra, cuando usted ha escuchado el mensaje de salvación, ese mensaje maravilloso que transforma el corazón, que ya usted conoce al Señor, usted queda entonces obligado y responsable a seguir llevando el mensaje a los suyos, porque los suyos se debe convertir en la primera iglesia que Dios te ha entregado, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Debemos seguir llevando el mensaje, ese anuncio maravilloso que tan solo el Señor puede perdonarnos, puede salvarnos, puede renovarnos y transformarnos. Debemos predicar el mensaje de Jesucristo. Y usted y yo estamos comprometidos con esto. Debemos ponernos las sandalias para llevar el mensaje, para no quedarnos solamente con lo que escuché, sino que ya quedo comprometido de que mi vida es un evangelio viviente. Donde yo esté, ahí va el evangelio, ahí va el evangelio de Cristo, porque a través del evangelio usted da testimonio cristiano. Y a través de ese testimonio usted predica la palabra. Usted modela la palabra. Usted es el modelo que Dios utiliza para que la gente lo pueda conocer a Él. Pero debo tener esas sandalias puestas, hablarle a mis niños. Tal vez, a veces hay gente que dice: pastor, a mí me cuesta memorizarme un versículo. A mí me cuesta y me da pena hablar con alguien acerca del Señor. Pero todas las novelas se las sabe. Todas las novelas se las sabe. Sabe la vida de cada actor, de cada actriz. Conoce todo de esa persona. Si se casó, si se divorció, si tiene hijo. Lo sabe todo. Y se sienta con su hijo a hablar de todos los deportes, de todas las disciplinas deportivas. Se sabe en qué año y si ganaron o no ganaron. Se sabe todo. Pero no se puede aprender un versículo bíblico. No es raro eso, hermano. O sea que no le puede hablar a su hijo acerca de Dios, pero sí acerca de otras cosas que son vanas, que son pasajeras y efímeras, que en verdad no causarán una bendición como puede causar la bendición de hablarle a mis hijos, hablarle a ese adolescente, hablarle a esos niños que desde ya amen al Señor, para que no cojan mal camino, porque hay caminos torcidos. Y si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, entonces ellos cogerán el camino que quieren.
Porque mi mamá no me enseñó el camino. Ella no me habló del camino. Mi papá no me enseñó el camino que debo tomar, sino que yo cojo cualquier camino. Y algunos dicen que cualquier camino me lleva a Dios, y mentira. Hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida, y se llama Cristo. Aplauda al Señor. Debemos seguir predicando la palabra sin temor. No le dé miedo hablar de Cristo. ¿Acaso Cristo no ha transformado tu corazón? Háblele a sus hermanos, a sus niños, háblele a su familia, háblele que el tiempo está cerca y se están cumpliendo las profecías bíblicas y la gente está viviendo una vida desordenada. Ay, es que Cristo ha dicho que ha de venir y no viene, y llevamos 2000 años de esa predicación. La pregunta es, si viene hoy, usted no ha arreglado cuentas con Cristo. ¿Usted qué cree? ¿Que el cielo está abierto para usted? ¿Usted cree que San Pedro te va a recibir con menciones de honor? Hermano, es un engaño total. La preparación para ir al cielo se da aquí, con una decisión determinada a creer y a confiar que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Esa es la mentira. No es que todo el que muere se va para el cielo, ¿sí? Pero si está en Cristo. Si no, no. Desafortunadamente muchos no están allá porque no quisieron recibir la palabra de Dios. Y el mensaje es para esto, para que la salvación de Dios les alcance, para que Dios siga tratando con ese corazón. Debemos llevar las buenas nuevas de salvación, el mensaje de Dios. Deje de estar hablando otras tocheras y otras cosas raras y extrañas. Dedíquese a hablar de Dios a su familia, porque bien que lo necesita. Y debemos ponernos las sandalias. Y Pablo veía en la vestidura romana esas sandalias puestas, donde el soldado podía ir por todo terreno, por lugares lodosos, por lugares ásperos, rocosos, y él podía moverse por todo ese lugar porque las sandalias estaban diseñadas para moverse por cualquier lugar. Usted puede llevar la palabra por cualquier lugar, hermano. Cuando va en el bus, cuando va en la moto, cuando está en el hospital, cuando está en la clínica, cuando va al colegio, cuando va a hacer diligencia, es el momento de hablarle a alguien del amor de Dios. Si usted no aprovecha esa oportunidad, es porque no quiere, pero podemos hacerlo. Número 4, por favor, verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hemos hablado del cinturón, que es la autoridad y la verdad. Hemos hablado de la coraza, que es la santidad y la justicia. Hemos hablado de un calzado, que es la motivación y la expansión del reino de Dios para que otros conozcan a Cristo y lleguen a los caminos de Él. Y número 4, la pieza es el escudo, y está hablando de la fe. Y esto es muy importante porque el escudo en el soldado permitía evitar las flechas enemigas. A menudo estas flechas eran tomadas y embadurnadas con una resina ardiente. Quiere decir que cuando tiraban la flecha, no solamente penetraba en el cuerpo del oponente, sino que al entrar, entraba con fuego y quemaba y destruía a la persona. Y Pablo está diciendo que con el escudo de la fe vamos a ¿qué? A desviar las flechas enemigas que quieren destruirte. Las flechas enemigas que te quieren hacer daño. Y estas flechas o estos dardos del maligno vienen en forma de insultos. ¿Cuántos hemos sido insultados? Hay contradicciones y tentaciones que su propósito es llevarlo a desobedecer a Dios y al final apartarse de Dios. ¿Y cuánta gente hemos conocido en la iglesia del Señor y que ya no está en la iglesia? Está apartada del Señor. Está apartado del Señor. El enemigo comenzó a enviarle flechas encendidas, dardos encendidos. Comenzó los insultos, comenzó la provocación, la distracción, comenzó la tentación y todo eso.
y se dejó vencer porque no tenía el escudo para desviar los dardos del enemigo hacia esa persona. Y mediante el escudo de la fe podemos desviar y apagar esos dardos peligrosos. La fe es fundamental, hermano. La fe no se puede comprobar científicamente. Jesús le dijo a Tomás, a alguien que no creyó, que Jesús había resucitado. Y cuando había una reunión de todos los discípulos, Jesús pasa por las paredes y llega a ese momento. En ese momento estaba Tomás y le dice Jesús a Tomás: aquí estoy. Porque él había dicho: yo hasta que no vea a Jesús, hasta que no meta mi mano en su costado y vea sus heridas, yo no creo. Y mucha gente solamente está esperando la manifestación o una señal para creer en Cristo. Yo no necesito ver señales y ver manifestaciones para creer, porque más bienaventurado es cuando creemos, aunque no veamos las cosas. Y le dijo Jesús a Tomás: Tomás, sé un creyente, no un incrédulo. Bienaventurados los que no creyeron y vieron. Y la fe es importante para vencer. La fe es importante para permanecer. La fe me permite creer en lo sobrenatural de Dios. Hay cosas que Dios hace que no tiene sentido. Él obra de una manera extraordinaria. Lo que yo tengo que hacer es confiar plenamente en Dios, que Él se ocupará de mi vida, que Él se encargará de los míos. Yo tengo que creerle a Dios y a su palabra. Debo permanecer creyendo en el Señor. La gente muchas veces solamente quiere creer, pero si ve algo y cuando lo ve se va y no vuelve. Le pasa como los 10 leprosos. Fueron sanados los 10 y solamente uno se devolvió a agradecerle. Solamente uno decide reconocer que Cristo lo había sanado, porque la gente no quiere permanecer en la fe. La gente quiere creer en muchas cosas. La gente quiere adorar muchas cosas, pero no es adorar y creer en muchas cosas. Hay que creer en la persona de Cristo como Salvador y Señor. Hay que confiar en Dios como ese Padre maravilloso. Hay que permanecer en la fe, confiando en las promesas de Dios. Qué importante, mis amados hermanos. Número 5, verso 17. Y tomad los dardos y tomad el yelmo de la salvación. Este yelmo de la salvación es el casco que usaba el soldado. Y es tan importante el casco porque protege el escenario que Satanás usa para atacarnos, que se llama la mente. El escenario más importante que Satanás usa es la mente. Es un campo de batalla y luchamos tremendamente con lo que pensamos, con lo que hay metido en nuestra mente, hermanos. Y este casco de la salvación te da la seguridad que nadie te va a separar del amor de Cristo. El enemigo buscará atacarte por aquellas cosas que él quiere ponerte, tal vez diciéndote que tú eres un hombre o una mujer muy pecadora y que el Señor no te va a perdonar. Tal vez que eres una mujer o un hombre donde el Señor no está pendiente de ti. Tal vez Dios no te ha salvado. Tal vez el Señor no quiere nada de ti. Y el enemigo buscará proponer todas esas cosas. Por eso yo debo tener la seguridad que si Él me ha llamado, que si Él me ha escogido para salvarme, es porque Él le ha placido. La salvación es un regalo gratuito, es un regalo que viene de Dios, no depende de mí, porque la salvación viene de Él para el que quiera darla. Y si Él ha tenido misericordia de mí, las cosas viejas pasaron, hermanos, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que sucedió en el pasado sucedió. Yo lo que tengo que mirar es el presente y enfocarme en el futuro que Dios tiene para mi vida. Lo demás que quede atrás, las malas cosas que hice, las cosas que dejé de hacer, las situaciones que estuve haciendo, ya el Señor me perdonó, soy una nueva criatura, soy una nueva persona. Eso es lo que vale ahora. Pero el enemigo buscará decirte lo contrario, y cada vez que haces algo de pronto negativo, el enemigo te va a señalar: ¿y eso qué es?
cristiana. ¿Y eso qué es? Porque se piensa que el estar en los caminos del Señor es que somos súper espirituales. No, tenemos fallas y errores, pero estamos caminando hacia ese Dios perfecto que nos corrige y nos enseña cómo tenemos que vivir, que es muy diferente. Tenemos que ampararnos ante la salvación que el Señor ha declarado para nosotros. Y terminamos con la pieza siguiente del verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todas las demás piezas que hemos hablado son defensivas. Pero esta pieza es la que el Señor nos permite para nosotros actuar. Y cuando habla de la espada del Espíritu, refiriéndose a la Escritura, a la Biblia, hay dos connotaciones para referirnos a la Biblia. Hay algo que se llama la palabra revelada. La palabra revelada es Cristo. La palabra revelada es la Escritura. Esto es muy importante, entienda esto. Vamos terminando. Esto es muy importante. La palabra revelada es la Escritura. Aquí está toda la información de Dios. Aquí está todo el conocimiento de Dios. Aquí está todo lo que Dios ha dicho acerca de Él y acerca de usted, tanto el pasado, presente, futuro. Aquí está todo lo que necesitamos saber. La palabra revelada está aquí. 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Pero hay otra palabra para referirse a la Biblia, a la Escritura, y es la palabra rema. Y la palabra rema es que si yo tengo la información de Dios y la tengo en mi mente y la guardo en mi corazón, entonces Dios, en el momento que yo necesite salir de una situación difícil, que no sé cómo actuar, el Espíritu Santo me enviará una palabra rema. Me va a recordar lo que ya leí, me va a recordar lo que he guardado en mi corazón. Llegará una palabra oportuna, precisa, propicia a mi mente, a mi corazón, para yo tomar una decisión y para actuar en el momento oportuno y salir victorioso de eso. Eso es lo que está hablando de la palabra de Dios, esa espada del Espíritu. Tenemos una palabra poderosa, gloriosa y maravillosa. Para el creyente, la espada es la palabra de Dios, que la utiliza guiada por el Espíritu Santo y bajo su control, y hace huir al enemigo. Por eso es indispensable conocerla, memorizarla, respetar sus declaraciones, apoyarnos en sus promesas y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, porque la palabra de Dios no hace un efecto si no se pone en práctica. Porque si no, somos oidores olvidadizos y debemos ser oidores hacedores de la palabra de Dios. Queremos salir de una situación que estamos viviendo, Dios enviará una palabra rema, Dios enviará una palabra propicia, llegará una palabra a tu mente. Es la palabra de Dios que te va a ayudar a salir de ese embrollo que tienes, a salir de esa situación complicada que puedas estar viviendo. Encontramos la historia cuando Jesús fue al desierto de Judea para ayunar 40 días y 40 noches. Dice la palabra que llegó el tentador a tentar a Cristo en su humanidad. Y Jesús, ni con puños, ni con agresiones físicas, ni verbales, Él utilizó la palabra para defenderse. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y con la palabra de Dios, Él la toma para enfrentar su realidad con una verdad. El enemigo vino a desanimarlo, a desalentarlo, pero Cristo tenía la palabra precisa para enfrentar la realidad que estaba viviendo. Es a través del poder de la palabra.